Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Y estoy con don Pedro Ferriz Híjar esta mañana, quien saludo con... Ya mero es viernes, ya casi, ya así falta tantito, ingeniero, el día de hoy lunes. Oye, varias cosas que hay que comentar. Creo que es muy importante lo que estamos viendo, el problema en la frontera sur. Digo, me interesa antes del comentario ver este video lo que sucede. Una hija de 3 años. ¡De 3 años! ¡Falta Mía! ¡No! ¡Mía, me quieren robar a Mía! ¡Falta la niña! ¡Falta la niña! ¡Una hija! ¡Falta la niña! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Lexi! 3 años tiene la niña. Por favor, ayúdenos. ¡Falta la niña! ¡Falta la niña! Por favor, no hagan esto. Somos... ¿Te acuerdas cuando el gobierno de Donald Trump separaba a las familias? Sí. El escándalo que se organizó en los Estados Unidos por esta separación de padres e hijos, que ahora lo estamos viendo. Parece ser que esa vez que Andrés Manuel López Obrador fue a visitar a su homólogo estadounidense, Donald Trump siendo presidente, y le pidió que le hiciéramos el trabajo sucio, pues ahí está el trabajo sucio, y esta política de migración en donde había abrazos, se cambió a madrazos. Porque ahora esta es la política, se acabaron los abrazos y empezaron los madrazos en la frontera sur. Sí. Y justamente por un problema migratorio que en gran medida fue desatado por el propio Andrés Manuel López Obrador cuando estaba en campaña y inclusive siendo presidente de la República, le decía a los centroamericanos, vengan a México, aquí les vamos a dar asilo humanitario, paso seguro hacia los Estados Unidos, trabajo, garantías, chamba, salud, les ofrecía todo lo que a muchos mexicanos ni siquiera les ha logrado cumplir. Hoy me llamó mucho la atención porque evidentemente pues todo esto salió a relación a la conferencia mañanera, en donde dice en la siguiente frase el presidente, dice, nada más piensen cuánto dinero le ha inyectado los Estados Unidos a su economía. Y todavía dice, ojalá y algún día hagamos la cuenta. La cuenta la tenemos perfectamente bien hecha, señor presidente. Y lo decía justamente Andrés Manuel porque justificaba lo que estaba sucediendo en la frontera sur, con todo este recurso que está derramando Estados Unidos y que va a necesitar de mano de obra, que va a necesitar de trabajos y que va a forzar a los Estados Unidos a tomar trabajo de los centroamericanos, de los mexicanos que se vayan hacia los Estados Unidos. Nuevamente está el presidente, en pocas palabras, diciéndole a los centroamericanos, vénganse que los van a necesitar ahí arriba, porque los mexicanos nos tenemos que aprender a vivir de lo que escurra. Acuérdate que todo lo que escurre es miel. Entonces, en este caso de los Estados Unidos, pues, ¿qué está escurriendo? Están escurriendo las remesas de entrada que han sacado en buena medida adelante a la economía mexicana. Y sobre esta misma pregunta, ¿cuánto dinero le ha inyectado de Estados Unidos de recursos a su propia economía? Lo que debería de estarse preguntando el presidente de México es cuánto dinero le ha inyectado él a su economía para que esta economía empiece a tener una viabilidad. Porque esta mano de obra, esta fuerza laboral que en pocas palabras le está poniendo México a los Estados Unidos, a decir del presidente en charola de plata, pues también tiene sus bemoles, tiene sus problemas, y más cuando se inunda de centroamericanos que vienen de Centroamérica, que pasan por México hacia los Estados Unidos y que no tienen forma de hacerlo, porque estamos viendo ahora al sistema de migración, la migra mexicana, haciendo lo suyo en la frontera sur. Entonces esto va a derivar en inseguridad, va a derivar en una necesidad de trabajo, en una necesidad de atención médica, en violencia, en todo lo que no ha ofrecido, que ofreció el presidente y que no ha podido cumplir. Ahora, ¿cómo lo está queriendo justificar? El Tren Maya. Este tren que nos está costando a fechas actuales, según el último presupuesto que se tiene del Tren Maya, son 180,000 millones de pesos. Y me llamó mucho la atención esto con inclusive estuve tratando de ahí hacer mis propias matemáticas, pero bueno, esto se lo agarro al tuit a Vicente Fox Quesada, que fue presidente de México, y lo puso con este pensamiento.
180,000 millones de pesos es el costo del Tren Maya a la fecha, dividido entre 600 meses, o sea, hace 50 años para darle la longevidad al propio tren, Proyecto, sí. al propio proyecto, tiene un costo de 1,000 pesos por boleto, lo que implica que se deberían mover 10,000 personas diarias. Y el problema es que este Tren Maya solamente podrá mover a 500 personas por recorrido. Para que esto diera resultado, implicaría realizar 3 viajes diarios completamente llenos por 300 años. Esto es lo que comparte el presidente de México. Ahora, siguiendo investigando sobre este famoso Tren Maya, me pongo a ver un tuit que hace el secretario de Turismo, Miguel Torruco, en donde afirma que la sustentabilidad del Tren Maya la va a tener el aeropuerto de Cancún, que recibe más o menos 12 millones de pasajeros al año, pero estos 12 millones de pasajeros, 6 millones de pasajeros, para hablar en términos cerrados, son nacionales y 6 millones de pasajeros son internacionales. ¿Cuánto te gusta que de estos 12 millones de pasajeros decidan en este viaje vacacional utilizar el Tren Maya para ir a hacer algún recorrido? ¿Y a qué costo? Entonces, el Tren Maya, era el tren, como hoy lo decía el presidente, que es una obra del pueblo de México, se va a convertir impagable para el pueblo de México. El pueblo de México no va a tener dinero para irse, no es un paseo en trajinera, en Xochimilco, no es el flujo de pasajeros que tiene el metro de la Ciudad de México. Estamos hablando de una gran obra de infraestructura que hasta el momento todavía no tiene una viabilidad económica. Ni la va a tener. Ni la va a tener. Porque aparte el tren nunca ha sido negocio. Por lo menos en México. En ninguna parte del mundo ha sido un negocio, porque el negocio se hace si esto se hubiera correlacionado con algún tipo de carga, pensando que hubiera puntos de distribución entre centros de acopio y centros de consumo. De pasajeros. No. Este tren no es un tren de carga. Mira, a estas alturas del proyecto todavía no hay un trazo definitivo. No hay un trazo. Se han tenido que hacer varios cambios al trazo. La semana pasada se anunció que no llegaría a Mérida. La antepasada que no llegaría a Campeche. No, o sea, la capital. Se está haciendo al vaporazo. No, Tren. Entonces, pues bueno, creo que es uno de los temas más importantes y muy enfocado en lo que está sucediendo con el asunto migratorio en nuestro país. Es importantísimo ver de todo el tiempo que he venido yo personalmente reportando los problemas migratorios y los flujos, las caravanas migrantes, siempre han estado, que no nos saque de onda el asunto de las caravanas, porque por México pasan alrededor de 500,000 de personas todos los años para llegar a los Estados Unidos. Entonces las caravanas siempre han estado, pero los madrazos de la migra mexicana, esos sí son nuevos. Esos son nuevos, porque migración en México no actuaba como lo está haciendo ahora. Está haciendo el presidente López Obrador el trabajo sucio de los Estados Unidos, ¿y por qué? Creo que es la pregunta. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Sí, fíjate que aparte es un problema creciente, porque la disfunción económica del Triángulo, de América Latina en su conjunto, conforme pasan los días y que pensábamos que hacia el final de este año saldríamos de la pandemia para entrar a una normalidad, nos llega la tercera variante de la tercera ola con el Delta, y pues estamos en... Te voy a dar un dato que es importante que publica El Sol de México. 11,923 niños se han contagiado en 2 semanas. Después, ahora que empezó. Entre las edades de contagio son de 5 a 14 años de edad. Esto está reportado por la Secretaría de Salud. Hay que mencionar una cosa. Este lapso comprende de la última semana de vacaciones y la primera semana del ciclo escolar. Entonces, todavía no tenemos los contagios de los niños que van a las escuelas. Pero, ¿qué decía Hugo López-Gatell? No, hombre, los contagios son mínimos, no es nada. Pues de nada ya son 11,900. 12,000 niños para cerrar el mundo. Entonces, de estos, que se te muere el 10%. No. Son madera. Cosas que tocamos madera, pero que podrían pasar y que seguramente van a pasar y que al rato van a decir con un nombre que esto se politizó. Esto no es un asunto. En Nueva Zelanda se murió uno el pasado fin de semana y es un escándalo nacional. Claro. Aquí ya tenemos 11,923 niños contagiados con COVID en las últimas 2 semanas. Bueno, don Pedro Ferriz Híjar, como siempre, gracias por estar aquí. Y ya casi es viernes. Conmigo. Central FM. Equilibrio.